Continuamos con los casos de factoreo y en este video vamos a abordar el caso de suma o diferencia de potencias de igual grado, conocido antiguamente como el sexto caso de factoreo. El caso que vamos a trabajar hoy consiste en la suma o diferencia de potencias de igual grado. Vamos a escribir aquí un binomio cuyo exponente es n, siendo n un número natural. N puede ser un número par o puede ser un número impar. Siempre pensemos en que n es un número natural. Por ejemplo, podemos tener x cuadrado más y cuadrado. Por ejemplo, podemos tener x al cubo más y al cubo. Podríamos tener x a la séptima más y elevado a la séptima. Lo que queremos estudiar es la posibilidad de factorear cada uno de estos binomios. En el caso de la suma de potencias pares, como es este ejemplo que pusimos aquí, vamos a poner x elevado a una potencia par más y elevado a una potencia par. En este caso, no vamos a poder factorear en R. Estamos hablando de factorear en el conjunto de los números reales. Por eso, siempre que factoreamos, hay que prestar atención en qué conjunto estamos factoreando. Este binomio no es que no se pueda factorear, pero en el caso del conjunto de los números reales, no se puede factorear. Por eso es que hacemos esa aclaración. Entonces, cuando tengamos suma de potencias pares, no vamos a poder factorear en el conjunto de los números reales. Por ejemplo, si tuviera x a la sexta más y a la sexta, lo vamos a dejar en estas condiciones al binomio y no lo vamos a factorear. ¿Por qué no lo podemos factorear? Bueno, porque si buscamos una raíz, la raíz que vamos a encontrar en el caso de un polinomio que es suma de potencias pares, voy a poner un ejemplo más sencillo. Supongamos que yo tengo el polinomio x cuadrado más 9, que es x al cuadrado más 3 al cuadrado. Si yo quiero buscar una raíz de este polinomio, no va a tener raíces en el conjunto de los números reales. O sea, no tiene raíces reales. Y al no tener raíces reales, no voy a poder hacer la división dentro del conjunto de los polinomios con coeficientes reales. Así que este caso lo dejamos. Y vayamos a un caso de suma de potencias impares. Así que les propongo trabajar con un caso que sea suma de potencias impares. X elevado a la impar más y elevado a una potencia impar. En este caso, por ejemplo, x al cubo más 8, que ustedes pueden ver que es x al cubo más 2 al cubo. Fíjense que son suma de potencias impares y esa potencia en este caso es 3. Muy bien, continuemos con nuestro razonamiento. Nuestra idea ahora entonces es factorear un polinomio que es un binomio de suma de potencias impares. Cuando me refiero a potencias impares, que los exponentes sean iguales, en este caso es 3 y es 3. Y lo primero que vamos a hacer para factorear x al cubo más 8 es buscar las raíces o buscar alguna raíz.
Para buscar las raíces, lo que propongo es igualar a 0 el polinomio, o sea, el binomio, y hallar el valor de x. Es bastante sencillo. X al cubo es igual a menos 8. Y una vez que tenemos esta operación, vamos a despejar y escribir raíz cúbica de menos 8. Y nosotros sabemos entonces que la solución es x igual a menos 2. Menos 2 al cubo es menos 8 y menos 8 más 8 es 0. Así que esto que tengo aquí es una raíz de x al cubo más 8. Si es una raíz, este valor es una raíz de x al cubo más 8, entonces x al cubo más 8 es divisible por x más 2. Siempre por x menos la raíz. O sea que es divisible por x más 2. Si es divisible por x más 2, vamos a hacer el cociente de x cubo más 8 con x más 2. ¿Qué quiere decir que es divisible? Bueno, quiere decir que aquí va a aparecer un cociente y aquí va a haber un resto. Pero el resto, al ser divisible, si el resto dice que es divisible, entonces el resto va a ser 0. Esa es la condición. ¿Y qué tiene de importante que sea divisible? Que cuando uno escribe el polinomio, entonces x cubo más 8 se lo puede escribir como x más 2 multiplicado por el cociente c de x. Y esto que acabo de escribir acá es justamente el factoreo. Entonces, repasemos. Tenemos x cubo más 8. Le busco una raíz. Una vez que encuentro una raíz, lo interpreto como un polinomio dividido o divisible por x menos la raíz. Y lo que me propongo ahora es hacer el cociente, porque el factoreo va a ser el divisor, que es x menos la raíz, por el cociente. Lo que tengo que hallar es este polinomio, que es justamente el cociente. Para hacer esta división que está aquí, voy a elegir la regla de Ruffini. Así que lo que voy a hacer ahora es dividir x al cubo más 8 utilizando la regla de Ruffini. Recuerdan que la regla de Ruffini lo que hacíamos era una tabla. Acá poníamos el polinomio dividendo ordenado y completo. 1 para x cubo, 0 para x cuadrado, 0 para x y 8. Ahí está el polinomio x al cubo más 0x cuadrado más 0x más 8. Y aquí vamos a poner la raíz, que es menos 2. Este 1 lo vamos a bajar directamente. Menos 2 por 1 es menos 2. Sumo 0, da menos 2. Multiplico por menos 2, da 4. Sumo 0, da 4. Por menos 2 da menos 8. Y aquí da 0. Bueno, lo que hemos obtenido es un polinomio de un grado menos que x cubo. ¿Por qué de un grado menos? Porque al dividir un polinomio de grado 3 por un polinomio de grado 1, lo que nos queda aquí es un polinomio de grado 2. Así que tengo una x cuadrado, este es el cociente, 1 por x al cuadrado menos 2 por x más 4. Ese es el cociente. Este cociente es el que va aquí. Así que podemos ya entonces factorear x al cubo más 8 como x menos menos 2, o sea, x más 2, por x cuadrado menos 2x más 4. Nos queda la duda si este polinomio se puede o no factorear,
Eso es otro caso de estudio. Pero vamos a entonces dejar aquí nuestro factoreo de x al cubo más 8. Siempre cuando tengo x elevado a una potencia impar más y elevado a la misma potencia impar, van a ver que es divisible por x más y. Es divisible por x más y. Siempre. O sea, si ustedes tienen x al cubo más 2 al cubo, van a ver que es divisible por x más 2. Esta es una regla que ustedes pueden utilizar para factorear un polinomio de la forma x elevado a una potencia impar más y elevado a la misma potencia impar. Esto le está diciendo por qué este binomio pueden dividir. Fíjense que en el caso de x al cubo más 2 al cubo fue divisible por x más 2. Muy bien, vamos a volver a nuestra pantalla original y vamos a ver qué otros casos. Ya vimos que si tenemos una suma de potencias pares, no podemos factorear. Si tenemos una suma de potencias impares, sí, y es divisible por la suma de las bases. Pero tenemos más posibilidades, porque hemos abordado los casos de suma. Vamos a ver qué pasa si acá en vez de haber una suma, tenemos una resta. Así que abordemos los casos de un binomio, pero que en vez de ser una suma, sea una diferencia. Así que planteemos los casos de x a la n menos y elevado a la n. ¿Qué pasa si n es par? Bueno, en el caso de que n sea par, se puede abordar mediante una diferencia de cuadrados. ¿Por qué se puede abordar mediante una diferencia de cuadrados si tengo una diferencia de potencias pares? Bueno, porque cualquier número par va a ser igual a 2 por otro número. O sea que esto va a ser x elevado a la k elevado al cuadrado menos y elevado a la k elevado al cuadrado. Quiere decir que esto podría escribirse como x a la k menos y a la k por x a la k más y a la k. Sería una diferencia de cuadrado. Me corro un poquitito, así veo qué es lo que queda acá. ¿Recuerdan la diferencia de cuadrados? A cuadrado menos b cuadrado se puede escribir como a menos b multiplicado por a más b. Esa era la diferencia de cuadrados. Y entonces fíjense acá como yo expreso la potencia par como 2 por algo. Potencia de potencia se multiplican. Entonces escribo la diferencia de las bases por la suma de las bases utilizando la diferencia de cuadrados, lo que sería un quinto caso de factoreo. Vamos a poner un ejemplo y veamos cómo nos va. Supongamos que tengo x a la cuarta menos 9. Esto sería x al cuadrado elevado al cuadrado menos 3 elevado al cuadrado. Ven que es una suma de potencias pares de igual exponente, que en este caso el exponente es 2. Así que si yo lo miro así, diría esto es x cuadrado menos 3 por x cuadrado más 3. Después podemos discutir si verdaderamente este polinomio que está aquí se puede factoriar y si este polinomio que está aquí se puede factoriar. Este polinomio ya es primo en R, así que no lo vamos a poder factoriar, y este que está acá depende en qué conjunto estemos factoriando. Si aceptamos los números irracionales, entonces podríamos pensar que este número podría ser un cuadrado. Por ejemplo, raíz de 3 elevado al cuadrado. Pero dejemos esta etapa. Lo que yo les quiero mostrar en
en esta parte del video es cómo trabajar con, de manera similar a lo anterior, con una diferencia de potencias pares. Olvidémonos por un rato de nuestra diferencia de cuadrados y volvamos a trabajar con x elevado a la par menos y elevado a la misma potencia par. Vamos a ver que es divisible tanto por x más y como por x menos y. O sea, voy a tener dos opciones de divisibilidad, o sea, de dividir. El polinomio x elevado a la p menos y elevado a la p con p potencia par es divisible por x más y o divisible por x menos y. Si ustedes no me creen, les propongo como siempre un ejemplo. Si tengo x a la cuarta menos 9, fíjense las raíces que puedo obtener. Voy a poner x a la cuarta. Vamos a cambiar este ejemplo por un ejemplo más sencillo, porque si no me va a quedar un número irracional. Fíjense que si yo acá tengo x a la cuarta igual a 9, entonces voy a tener x a la cuarta igual a 3 al cuadrado y voy a terminar teniendo x igual a la raíz cuarta de 3 al cuadrado, que es raíz cuadrada de 3. Bueno, no me quiero meter en esto porque si no, la raíz va a ser más menos raíz de 3. O sea que la raíz puede ser x igual a raíz de 3 o x igual a menos raíz de 3. Bueno, este ejemplo no es muy feliz porque es un número irracional y no me quiero meter aquí. Así que voy a elegir otro ejemplo. Vamos a otro ejemplo aquí. Vamos a poner algo clásico, x al cuadrado menos 4. Lo igualamos a 0, x al cuadrado igual a 4 y x es igual a más menos raíz de 4, o sea, x igual a más menos 2. Quiere decir que x cuadrado menos 4 es divisible por x menos 2 o por x más 2. Entonces, como vos tenés dos raíces, más 2 y menos 2, elegí la que quieras para hacer tu división. Quiere decir que x cuadrado menos 4 vos lo podés dividir por x menos 2 si usás más 2 como raíz. Ojo que acá estás usando más 2 como raíz. En este caso, y acá va a haber un cociente, y acá va a haber resto 0 porque es divisible, y la otra opción es que hagas x cuadrado menos 4, pero dividido x más 2. En este caso estás usando menos 2 como raíz. Como raíz. Acá otra vez va a haber un cociente y acá va a haber un resto. ¿De acuerdo? Bueno, así que vos elegís si vas a dividir por x menos 2 o por x más 2. Vamos a hacer la división. Tengo x cuadrado menos 4 y lo voy a escribir como x más 2 por un cociente. El resto da 0 y este va a ser nuestro factoreo. Para hacer esta operación, primero tengo que hallar c, y para hallar c voy a aplicar la regla de Ruffini, así que voy a armar aquí una tabla un poco más prolija. Ahí tengo mi tabla de Ruffini. Muy bien. Y entonces ahora, fíjate que si voy a dividir por x más 2, o sea, elegí este que está acá, la raíz es menos 2, acá va menos 2. Acá va el polinomio este que está acá, ordenado y completo, 1 para x cuadrado, 0 para x y menos 4, bajo el 1, menos 2,
menos 2, 4, 0. Ahí tenés el resto. Yo te dije que era divisible y cumplí. Así que este es tu cociente. El cociente es x menos 2. Por lo tanto, entonces aquí voy a escribir x más 2 por x menos 2. Y ahí está el factoreo que ustedes saben que se ajusta perfectamente a la diferencia de cuadrados, o sea, al quinto caso de factoreo. O sea que la diferencia de potencias pares, está acá, se puede hacer por segundo caso de factoreo o se puede hacer buscando la raíz y aplicando Ruffini, que es lo mismo que hicimos con la diferencia de potencias impares. O sea, si se fijan acá, es exactamente lo mismo que hicimos con la suma o diferencia de potencias impares. Vamos a hacer justamente la diferencia de potencias impares, que es el caso que nos queda. Vamos a trabajar ahora con, por ejemplo, vamos a poner x elevado a la potencia impar menos y elevado a la potencia impar. En este caso es divisible por x menos y. ¿Sí? Divisible. Vamos siempre con un ejemplo. X al cubo menos 27. Eso sería x al cubo menos 3 al cubo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, buscar las raíces. Para buscar las raíces igualo a 0, despejo y hallo las raíces. Tengo x al cubo igual a 27 y tengo x igual a raíz cúbica de 27. Eso me da 3. Quiere decir que entonces es divisible por x menos 3. Bueno, yo te había dicho que x al cubo menos 3 al cubo era divisible por x menos 3. Ya lo habíamos anticipado en este recuadro que marco aquí. Habíamos anticipado la divisibilidad. Bueno, ¿y ahora qué tengo que hacer? Tengo que dividir. ¿Qué es lo que tengo que dividir? X al cubo menos 27 lo tengo que dividir por x menos 3 y hallar el cociente y el resto es 0. ¿Por qué busco que sea divisible? Porque si es divisible, lo digo una vez más, el resto es 0. Por eso es que busco que sea divisible. ¿Y qué gano con eso? Que voy a poder escribir x al cubo menos 27 como x menos 3 multiplicado por el cociente. ¿Y cuánto vale el cociente? Bueno, el cociente es el resultado de esta división, pero esta división se puede hacer por Ruffini, entonces hagámosla por Ruffini. Vamos a hacer por Ruffini. Vamos a armar nuestra tablita ruffinesca aquí. Muy bien. Vamos a poner, si acá divido por x menos 3, si divido por x menos 3, la raíz es 3. Creo que acá estaba la raíz. Fíjense, acá está la raíz, es 3. Esa es la raíz que va acá. 3. Acá va el polinomio ordenado y completo. 1 para x cubo, 0x cuadrado, 0x y menos 27. A ver si no perdimos nada. Este es el coeficiente de x cubo. Este es el de x cuadrado, este es el de x y este es el término independiente. Bajo el 1 por 3, sumo, 3 por 3, 9, sumo, 3 por 9, 27, sumo y da 0. Muy bien, entonces ahora tengo el cociente que es x al cuadrado más 3x más 9. Ese es el cociente. Ya estoy en condiciones entonces de factoriar mi polinomio. X al cubo menos 27 es igual a x menos 3 por x cuadrado más 3x más 9. Y ese es el factoreo de mi polinomio. Todavía queda discutir si este polinomio que está acá se puede o no se puede factorear. Tiene bastante aspecto de un trinomio cuadrado perfecto, pero no lo es.
Vamos a resumir un poco la información, que es bastante extensa. Entonces vamos a hacer un pequeño resumen. Aquí, resumen. Entonces, si tengo x elevado a una potencia par más y elevado a una potencia par, no lo voy a factoriar en R. Si tengo x elevado a una potencia par menos y elevado a una potencia par, entonces puedo trabajar dividiendo por la diferencia de las bases o dividiendo por la suma de las bases. Puedo elegir trabajar con la diferencia de las bases o con la suma de las bases. En el caso de una suma de potencias impares, en ese caso puedo dividir por la suma de las bases. Y en el caso de una diferencia de potencias impares, puedo dividir por la diferencia de las bases. ¿De dónde sale esto? Bueno, simplemente de buscar las raíces. Si uno busca las raíces de este caso que está acá, tan complejas, entonces no puede factoriar. Si uno busca las raíces, las va a encontrar en menos i o más i. Y acá si las busca, la raíz va a ser menos i, por eso acá escribo x más i. Y en este caso la raíz va a ser más i, por eso escribo x menos i. Bueno, este es el resumen de qué es lo que tengo que hacer para factoriar la suma o diferencia de potencias de igual grado. No se olviden que una vez que uno tiene estas condiciones dadas, lo que tiene que hacer es aplicar la división, que puede usar la regla de Ruffini, y después el algoritmo de la división, donde uno escribe el divisor multiplicado por el cociente igual al dividendo. El resto da 0. Por eso es lo bueno de saber de antemano por qué binomio es divisible. Bueno, espero que haya quedado claro, a pesar de que hemos dado bastante vueltas. Es un pequeño resumen sobre la suma o diferencia de potencias de igual grado, conocido hace mucho tiempo como el sexto caso de factoreo. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.